Vamos a iniciar el tema 7, que va a estar dedicado al estado límite último de inestabilidad. Un tema muy importante en estructuras metálicas, que visteis en estructuras 2, y que hace referencia al fenómeno del pandeo, o en este caso a la disminución de resistencia por efectos de segundo orden. Lo iréis viendo en el tema. Básicamente, en el tema 5, dedicado a flexión y flexión compuesta, pues vimos cómo se comportaba un tirante. Si estiramos, tenemos que plastificar las armaduras. Vimos a nivel seccional qué pasaba si teníamos compresiones. Por ejemplo, si tenemos una compresión, pues sería así, se comprimiría todo a nivel seccional. Pero ¿qué pasa si tenemos un elemento más o menos esbelto y lo quiero comprimir? No podré llegar a agotar los materiales que lo componen, ¿de acuerdo? La rotura no será a nivel seccional, aquí tendría que comprimir mucho. En cambio, en caso de tener un elemento esbelto, vemos que no podremos llegar a tal niveles de compresiones. En este tema veremos este fenómeno para la estructura de hormigón. Se va a dividir en 5 apartados y por tanto 5 vídeos. En este primero veremos una introducción y unas definiciones previas para poder entender todo lo que venga detrás. Después, los criterios de simplificación para evitar tener que calcular la inestabilidad. Este apartado es muy importante, ya que en caso de que preveamos que la pérdida de resistencia por efectos de segundo orden sea muy pequeña, no tendremos que calcular el estado límite último de inestabilidad. Y veremos qué métodos hay, y apartados 7.3 y 7.4 son los métodos. Punto 7.3, método basado en la curvatura nominal, y el apartado 7.4, método basado en la rigidez nominal. Esos son los métodos que, simplificados, hay un método general, lo veremos, que vienen en el código estructural, y en este tema hay que decir que realmente la metodología de cálculo que tenemos ahora en el código estructural, e incluso algunos conceptos importantes que hay detrás, es diferente a lo que conocíamos de la EH. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se ha convergido totalmente con el Eurocódigo 2. No tenemos el método previo y la verdad es que se complica bastante a nivel de cálculo, a nivel manual. ¿Vale? Las formulaciones tienen muchas ecuaciones, es un aspecto complejo en el hormigón, ya que va a intervenir la fluencia, por ejemplo, y veréis que al final hay tantas ecuaciones que uno pierde un poquito de vista lo que está haciendo. Pero bueno, y finalmente un apartado, el 7.5, sobre cómo considerar la inestabilidad cuando estamos ante un caso de flexión compuesta esviada, porque los otros dos métodos son de flexión compuesta recta. Bueno, el spoiler final es que lo vamos a resolver como dos casos de flexión compuesta recta y a todo caso habrá que hacer alguna comprobación adicional. Bueno, pues con toda esta introducción vamos a ir ya al apartado de las diapositivas, del apartado 7.1. Debido al aumento de resistencia de los materiales de construcción, cada vez podemos tener piezas con o pilares con secciones más esbeltas. Pensad que esto que vemos aquí será válido para hormigones de 25 megapascales, pero también el código estructural llega a hormigones de 90 megapascales. Al resistir mucho más el hormigón de alta resistencia, va a requerir de pilares de escuadría menor y por lo tanto podremos tener más fenómenos de inestabilidad. Pero en general aquí no vamos a hablar de pandeo, en general, sí que lo mencionaremos, pero voy a utilizar esta explicación que viene en el libro de los profesores Murcia, Aguado y Marí de la Politécnica de Cataluña, este libro clásico que ya os he hablado anteriormente en el curso, y vamos a suponer un pilar, por ejemplo, este pilar de aquí, en el que actúa un axil con una cierta excentricidad. ¿Vale? Entonces aquí viene una pequeña ménsula para actuar el axil aquí, entonces este axil actúa con una excentricidad E sub 0. Si nosotros nos quedamos con este pilar
y vemos los esfuerzos de primer orden, veríamos que tenemos un axil de valor, esta fuerza que está actuando, pues el que actúa la fuerza F, pues un esfuerzo axil de valor F a lo largo del pilar, despreciando el peso propio del pilar, y un momento flector de valor, pues esta fuerza F por exacentricidad. Esto sería un momento flector que llamamos de primer orden, el que aparece de estática de estructuras 1, digamos. Entonces, este momento flector, ojo, aquí lo han dibujado en el lado comprimido, con el criterio diferente del que utilizamos normalmente en este grado, pero bueno, vemos que aparece un momento flector que traccionará la parte de la izquierda, comprimirá la parte de la derecha, y este momento flector será constante. El valor es la fuerza F por E sub 0. Hasta aquí lo dejábamos hasta ahora en estructuras 1, en el análisis, o si utilizamos un programa para el cálculo de esfuerzos, un SAP o un robot o el programa que sea, de primer orden, dejará el cálculo aquí. ¿Pero qué va a suceder en realidad? Pues que el pilar, este pilar que teníamos originalmente con esta posición, se va a deformar. Y esta será su posición deformada de forma muy exagerada. Entonces podemos tener una ley de la deformada, de y en función de x, siendo x esta distancia, pues para x igual a 0, aquí la deformada y será igual a 0, pero para x igual a L, la altura del pilar, pues este punto de aquí habrá pasado a estar aquí, se habrá movido una distancia E sub a. ¿Esto qué hace? Hace que aparezca acá una ley de momentos de segundo orden que se debe a la deformada. Entonces, por ejemplo, aquí arriba del pilar, el momento sigue siendo el momento por esta distancia, la fuerza por esta distancia, que es E sub 0. Pero cuando llegamos aquí abajo, el momento flector será la fuerza por la distancia de aquí a aquí, es decir, E sub 0 más E sub a. La fuerza por E sub 0 era el momento de primer orden, y aparece una segunda ley de momentos flectores, que aquí abajo valdrá la fuerza F por esta excentricidad E sub a. De forma que realmente el pilar se verá sometido a una ley de momentos totales, como está de aquí, en el que tendremos un momento de primer orden y un momento de segundo orden. De hecho, podríamos tener en cuenta que esta ley de momentos del segundo orden vuelve a deformar un poquito más la estructura y podríamos hacer un cálculo iterativo hasta llegar a converger. ¿De acuerdo? Entonces, es importante diferenciar el momento de primer orden, o el momento de la asignatura de estática, con el momento de segundo orden, que es el que viene teniendo en cuenta la posición deformada original. Entonces, cuando hablemos de inestabilidad en estructuras de hormigón, vamos a hablar de una disminución apreciable de la capacidad portante de las estructuras, de los elementos comprimidos, cuando tenemos en cuenta su deformación. ¿Por qué motivo? Pues seguimos con la descripción del problema que nos dan en este libro clásico. Ahora aquí el pilar nos lo dibujan un poquito diferente. Aquí originalmente pues el centro de gravedad del pilar pasaría por esta línea vertical que tenemos aquí, con una fuerza F, con una excentricidad E sub 1. Si no consideramos la deformación del pilar, entonces consideramos que el pilar no se deforma, sino que siempre su directriz pasa por esta línea recta, el axil en el pilar será F para un nivel F creciente, y el momento flector será F por E sub 1. Entonces, si lo ponemos en un diagrama de interacción en el que consideramos el axil, el momento flector, para una cuantía de acero determinado que tenga este pilar, esta sería el límite que nos marca el agotamiento de la capacidad máxima de la armadura para un par de axil y momento flector. Y entonces, si no consideramos la deformada del pilar, el axil valdrá F, el momento flector valdrá F por E sub 1, pues si F es pequeño, pues
será f por e sub 1 aquí, parece mayor f por e sub 1 aquí, y la recta OA nos da la combinación de axil y momentos flectores sin tener en cuenta efectos de segundo orden. Al llegar al punto A, estaríamos sobre la línea que nos marca el agotamiento y por lo tanto agotaría la sección. ¿Pero qué va a pasar? El pilar se va a deformar, como ya nos han dibujado aquí, y tendremos un incremento de un delta, un incremento en la deformación. Entonces, el momento flector, cuando el pilar esté deformado así, pues aquí en esta sección el momento flector será f por e sub 1 más f por este incremento delta. Entonces ya no tendremos la curva OA lineal, sino tendremos una curva no lineal OB. De manera que cuando se deforma poquito, pues aquí tendremos f por e sub 1 más f por delta, siendo delta pequeñito, en este nivel de aquí, estamos en la curva OB. Ahora de momento, para nivel de f creciendo, la deformada va a ir aumentando hasta llegar aquí a el agotamiento. Entonces fijaros que el pilar será capaz de resistir un axil menor. Esto es la disminución de resistencia cuando los efectos de segundo orden no son despreciables. Y este es el fenómeno al que nos vamos a referir con mayor frecuencia en este tema. En el caso que el pilar fuera muy esbelto, como el que aparecía en la portada del tema, que he hecho trampas, porque este de aquí es un pilar de estructura metálica, ¿de acuerdo? Y además sometido a fuego, con lo cual, debido al fuego, ha disminuido su límite, su módulo de deformación. Pero en el caso de tener un pilar de hormigón de alta resistencia muy esbelto, se podría llegar a una curva como esta de aquí, en la que ya se produce el pandeo de Euler, en el que sin llegar al agotamiento de los materiales se pierde la estabilidad estructural. Sería la curva OC y luego la D ya sería en descarga, porque no somos capaces de adoptar valores superiores de esfuerzo axil. Aquí sería una pieza muy esbelta. Y el punto C sería el punto de pandeo, de inestabilidad. En este caso, en la curva OCD, para pieza muy esbelta, pues tendríamos el pandeo que vimos en la asignatura de estructuras metálicas. Habéis visto en estructuras 2. Para este caso, el pandeo crítico de Euler dice que para una pieza sometida a axil, esta pieza va a estar totalmente recta sin ninguna deformada, si es una pieza ideal, y llega a un nivel crítico en el que la pieza tenía dos posibilidades: o pandear y por lo tanto dispararse la deformada, la flecha, o seguir recta. En las piezas ideales vimos que sería axil crítico en el caso de una pieza real, en el caso de una pieza ideal, en el caso de piezas reales, la solución es única, es asintótica, es decir, no tenemos la posibilidad de seguir, sino que se va a producir el pandeo para un nivel de carga un poquito inferior del axil crítico de Euler. Y recordad que el axil crítico de Euler, en esta asignatura le llamaremos sub B de buckling, de pandeo en inglés, es pi partido la longitud de pandeo al cuadrado por la rigidez, por E y por I. ¿De acuerdo? E el modo de elasticidad, e I la inercia de la sección. En esta asignatura lo que más nos preocupará va a ser este fenómeno de aquí. En caso de que la pérdida de resistencia sea menor de la capacidad portante sea menor de un 10%, veremos en el apartado 7.2 simplificaciones que nos permitirán tener en cuenta que la pérdida de resistencia es pequeña y por lo tanto no nos obligará a realizar el cálculo de la pérdida de resistencia. Ahora una serie de definiciones previas que vienen en el anejo 19 en el artículo 581, que son de interés porque de hecho cambian un poquito las definiciones que habíamos visto en asignaturas anteriores o incluso con las instrucciones anteriores en España. Vamos a llamar aquí elemento o sistema arriostrado a los elementos estructurales o subsistemas. Nosotros aquí trabajaremos a nivel de elemento, a nivel de pilar aislado,
que en el análisis y en el cálculo se supone que no contribuyen a la estabilidad horizontal global de la estructura. Es decir, que la estructura, el edificio, su estabilidad horizontal global no depende de este elemento aislado, sino que tiene otros mecanismos, por ejemplo, tabiques internos, por poner un ejemplo, o pantallas frente al viento, frente a sismos. Un elemento se llamará elemento o sistema de arrastramiento aquellos elementos estructurales que en el análisis y en el cálculo se suponen que contribuyen a la estabilidad horizontal global de la estructura. En una estructura diáfana de oficinas, por ejemplo, que no tiene tabiques interiores, que tiene una fachada de cristal muy poco rígida y que no tiene pantallas frente al viento, pues los pilares serían elementos de arrastramiento y veremos que tendrán particularidades. La longitud efectiva es la longitud utilizada para tener en cuenta la forma de la curva de desplazamiento del elemento y también la podemos definir como longitud de pandeo. Es decir, la longitud de un pilar biarticulado sometido a un esfuerzo normal constante con la misma sección y carga de pandeo que el elemento real. Y ya conocéis algunas longitudes efectivas, por ejemplo, para una pieza biapoyada, sabéis que la longitud efectiva está aquí muy pequeñito, longitud es igual a L, con lo cual diríamos beta es igual a 1, o alfa, en función de la variable que utilicemos. La longitud del elemento real coincide con la longitud de pandeo, porque es el caso que estudió Euler. Para un elemento envoladizo, la longitud de pandeo sería 2L, para un elemento empotrado, apoyado, pues tenemos que mirar la distancia de aquí al punto de inflexión, la longitud de pandeo sería 0,7L, para elementos bien potrados, pues iríamos del punto de inflexión al punto de inflexión, sería 0,5L, una vía apoyada de longitud 0,5L daría la misma carga de pandeo que este pilar. En el caso de, en otros casos, por ejemplo, tener un empotramiento y aquí que no pueda girar porque se pueda mover, sería longitud de pandeo igual a L. Si los puntos no se pueden mover, pero tienen cierta restricción al giro, el giro no es libre, entonces la longitud de pandeo sería entre 0,5 y L, entre estar perfectamente empotrada o estar biapoyado. Eso sería el caso caso típico de edificación, y en otros casos pues podría ser mayor que 2L. Hablamos de los efectos de primer orden, los efectos de las acciones sin considerar el efecto de la deformación estructural, pero incluyendo las imperfecciones geométricas que vimos en el tema 1. ¿De acuerdo? Habrá que incluirlo aquí. Efectos de primer orden pues serían estos que hemos visto aquí, los efectos del primer orden, esta curva OA. Los efectos de segundo orden son los efectos adicionales causados por las deformaciones estructurales. Sería, pues estos son los efectos de segundo orden, o aquí, pues esta diferencia delta que hemos visto que pasa de la curva OA a la curva OB. Y elemento aislado son elementos que se encuentran aislados o que se toman como aislados por razones de cálculo, que es lo que haremos nosotros. Las longitudes de pandeo, pues en un pilar de un puente, digamos, pues vamos a coger las condiciones idealizadas que tenemos aquí. Pero en edificación va a ser un poco más complicado, ya que no vamos a tener realmente estas condiciones. Bueno, conociendo la longitud de pandeo, otra definición, podemos definir el término esbeltez, que viene en la sección 5832 de anejo 19, y se puede hablar de esbeltez mecánica, que es la que viene en la instrucción, que es la longitud de pandeo partido radio de giro. Y recordad que el radio de giro es la raíz cuadrada de inercia partido por el área, y aquí hablamos de la sección de hormigón no fisurada. Vamos a considerar la sección bruta de hormigón a nivel de cálculo. Podríamos hablar de la esbeltez geométrica, que venía en normativas más antiguas. Ya hace años que trabajamos con la esbeltez mecánica, pero que igual al final uno puede tener mayor
orden de magnitud, pero bueno, no lo vamos a utilizar en el cálculo. Sería dividiendo la longitud de pandeo entre el canto del pilar en el plano considerado. En el caso de tener estructuras de edificación, cualquier tipo de pórtico, la longitud de pandeo pues será un poquito más difícil de determinar, pero bueno, es lo que vamos a hacer en esta asignatura. Para elementos arriostrados, es decir, para aquellos que no intervienen en la estabilidad horizontal del edificio, nos dan esta fórmula de aquí, que va a dar valores entre 0,5 L y L, es decir, entre el empotramiento perfecto y la biarticulación. Y fijaros que en este caso, para elementos arriostrados, pues va a depender de los términos K1 y K2, que van a ser, el término pues K1 va a ser el grado de flexibilidad que tenga el pilar aquí en el arranque, y K2 el grado de la flexibilidad que tenga pues en el otro extremo. Para elementos no arriostrados, es decir, para aquellos que influyen son importantes para la estabilidad horizontal del edificio, pues va a ser el máximo de este valor de aquí o este valor. Y en este caso siempre la longitud de pandeo, la longitud que hemos llamado también longitud efectiva, será mayor que L. Y este valor de K sub 1 y K sub 2, bueno, estas expresiones son diferentes que las que había en la instrucción EHE, por lo tanto, aquí no podéis mirar los problemas resueltos con la instrucción EHE. Y este valor K sub 1 y K sub 2 es la flexibilidad relativa de las coacciones al giro en los extremos 1 y 2, respectivamente, y viene definido en el anejo 19 del Eurocódigo 2 como el giro en el extremo partido del momento flector que tenemos por EI, la rigidez, partido la altura libre entre coacciones extremas. Entonces, fijaros que para determinar K sub 1 y K sub 2 necesitamos conocer el giro, por lo tanto necesitamos modelizar todo el edificio. Y esto para el cálculo manual o rápido a nivel de elemento es un poco difícil. Aparte, que este giro habrá que determinarlo con una serie de condiciones. Este valor de K va a oscilar entre 0, en el caso de tener totalmente coaccionado el giro, tener un empotramiento, una zapata, y infinito en el caso de no tener ninguna coacción. Como en la práctica la coacción completa de rigidez es difícil, nos dicen que nos recomiendan tomar un valor mínimo para K de 0,1, y así lo haremos. Por ejemplo, en caso de tener aquí un empotramiento perfecto, en nuestra modelización, una zapata, o un encepado con pilotes, vamos a determinar que K, vamos a decir que K vale 0,1. En caso de tener una rótula, sería K igual, podríamos tomarlo como infinito, y si no, habría que calcular este término, que depende del giro, que además nos dicen que vamos a tener debemos tener, para la rigidez, en cuenta el efecto de la fisuración, a menos que en estado límite último se pueda presentar sin fisuras. En general tenemos fisuras y por lo tanto podemos tener fisuras, habría que tener en cuenta la fisuración de las vigas y de los pilares. Entonces, el cálculo de este K es francamente difícil o complejo para la aplicación práctica. Entonces aquí se imponía un reto de decir, ¿cómo vamos a calcular esto para el cálculo a mano? Y los ingleses, en el Background Paper to the UK National Annex del Eurocódigo 2, en su forma de aplicar el Eurocódigo 2, proponen, lo he puesto aquí en naranja porque es un consejo,
como aplicación práctica, definir K como I partido por L de la columna que estamos analizando, pues por ejemplo, si analizamos este pilar de este caso de aquí, dividido la suma de 2 veces I partido por L de las vigas de B, de BIMS, que llegan pues al nudo 1 si estamos haciendo K sub 1 o al nudo 2 si estamos haciendo K sub 2. Es una ecuación francamente diferente de la que teníamos anteriormente. No está en el código 2, ni por tanto en el código estructural, pero está justificado en este documento y está explicado en la guía de diseño que utiliza el Reino Unido para Eurocódigo 2. Entonces es una ecuación muy práctica que vamos a utilizar, en donde estos términos son la inercia y la altura libre del pilar y de las vigas. Bueno, entonces podemos utilizar estos valores de aquí. Valor que no encontraréis en la normativa, pero que si no, de forma manual sería muy complicado. Si en estado límite último pudieran pandear a la vez un pilar y el siguiente, entonces nos dicen que aquí en EI del elemento comprimido habría que sustituirlo por el de los pilares de arriba y abajo del nudo. Pero esto sería si trabajando con un elemento aislado pudieran pandear los dos a la vez, lo cual sería extraño. ¿Vale? Con lo cual, trabajando con elemento aislado, aquí solo vamos a trabajar con el de una columna, la columna crítica que estamos trabajando. Algo diferente para los que hacéis la asignatura por segunda vez, diferente a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, la aplicación práctica, pues bueno, si tenemos una articulación, vamos a considerar un valor de K infinito. Si tenemos un empotramiento perfecto, 0,1. Y si no, por ejemplo, pues aquí, este pilar de aquí, extremo 1, extremo 2 sería extremo 1 y extremo 2, al que llegan 4 vigas, la viga 1, 2, 3 y 4, con B de BIM en inglés. Y veréis que entonces tendremos EI partido por L de la columna y EI y 2 veces el sumatorio, pues 2 veces EI partido por L de la viga 1, en extremo 1, y 2 veces EI partido por L de la viga 2. Si el hormigón de pilares y vigas es igual, podremos simplificar el módulo de elasticidad, por eso lo he puesto en gris flojo. Para el extremo 2, pues habrá que coger la viga 3 y la viga 4, sería la viga 3 y la viga 4 para este cálculo. Por ejemplo, otro ejemplo, si queremos calcular para esta viga AB, en este plano que tendríamos aquí, pues si consideramos un empotramiento, cogeríamos 0,1 y para K sub 2, el extremo superior, aquí en el extremo B, consideraríamos el pilar que tenemos aquí, con inercia en el plano que estamos considerando, eso es importante, y la altura del pilar, que es de 4 metros, y 2 veces I partido por L de las vigas. Como aquí tenemos 2 vigas idénticas de longitud 6 metros, pues podemos coger 4 veces EI partido por L. Entonces nos dicen en esta guía de los ingleses que aquí podremos trabajar directamente con la inercia de la sección bruta de hormigón, y que los resultados está calibrado para que los resultados den igual que el método que propone realmente el Eurocódigo 2. Y hasta aquí esta introducción y las definiciones. Es importante para poder seguir con el apartado siguiente.2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.